¿Qué harías si un mar entero se abriera frente a tus ojos y la libertad estuviera al otro lado? Esta no es solo una historia de esclavitud y milagros. Es el relato de un pueblo que desafió a un imperio y caminó hacia lo imposible. Prepárate para descubrir el poder de la fe, la fuerza de la esperanza y el momento en que el cielo mismo intervino en la tierra. No te pierdas esta épica historia de valentía y redención. El camino del fuego y la libertad. Capítulo 1. El susurro del desierto. El sol de Egipto caía como una maldición sobre las espaldas de los esclavos hebreos. Los ladrillos, pesados como las montañas, eran moldeados con manos agrietadas, mientras las cadenas tintineaban como un eco constante de su opresión. No había descanso, no había esperanza, solo el interminable ciclo del trabajo forzado, día tras día. Pero entre los murmullos de los esclavos había un susurro que se negaba a morir, una promesa olvidada de libertad, un pacto hecho con un Dios que parecía distante. ¿Dónde estaba él ahora? ¿Por qué permitía tanto sufrimiento? En medio de este panorama desolador, la historia dio un giro inesperado. Moisés, un hombre que había vivido entre dos mundos, caminaba solo por el desierto, lejos del brillo dorado de los palacios egipcios y de la desesperación de los esclavos. Había huido, cargando el peso de un crimen y el eco de su propia identidad fracturada. Pero el desierto es un lugar donde las almas son moldeadas, donde el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Fue allí, entre las arenas infinitas, donde Moisés vio algo imposible. Una zarza ardía, pero no se consumía. Sus llamas eran como un fuego eterno, un fuego que no destruía, sino que iluminaba. Y entonces, una voz surgió de las llamas, una voz que parecía contener el rugido de los océanos y la ternura de una madre. Moisés, Moisés. Temblando, Moisés respondió: «Aquí estoy». Y la voz continuó, como un trueno que sacude la tierra. «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor. Ve, libera a mi pueblo». Moisés, con el corazón latiendo como un tambor, intentó resistirse. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? La respuesta fue simple, pero poderosa. No se trata de quién eres tú, sino de quién soy yo. Capítulo 2. El eco de la resistencia. El regreso a Egipto fue un viaje cargado de emociones. Moisés no era el mismo hombre que había huido años atrás. Ahora llevaba consigo una misión, un llamado que ardía en su pecho como la zarza que había visto. Pero también llevaba dudas. ¿Cómo enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso del mundo, que gobernaba con puño de hierro y se consideraba un dios? Cuando Moisés y Aarón llegaron al palacio, el aire parecía cargado de tensión. Las columnas de mármol brillaban bajo la luz del sol, y los guardias, con lanzas en mano, miraban a los dos hombres con desprecio. Pero Moisés, con una calma que no sabía de dónde venía, alzó la voz. «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». El faraón, sentado en su trono de oro, rió con desdén. Su risa resonó por la sala, como si la misma idea de liberar a los esclavos fuera una broma absurda. ¿Quién es ese Señor para que yo lo obedezca? No conozco a tu Dios, y no dejaré ir a Israel. Pero las palabras de Moisés no eran solo suyas, eran un eco de algo más grande, algo que el faraón no podía comprender. Y aunque el faraón endureció su corazón, algo en el aire había cambiado. Era como si el mismo Egipto contuviera la respiración, esperando lo que vendría. Hoy en día, ¿cuántas veces nos enfrentamos a faraones modernos? Sistemas, personas o incluso miedos internos que nos dicen que no podemos cambiar, que no podemos ser libres. Pero la historia nos enseña que, cuando la justicia llama, ni siquiera los imperios más grandes pueden resistir.
Capítulo 3. Las plagas y los espejos de la humanidad. La primera señal fue un golpe directo al corazón de Egipto. El Nilo, fuente de vida y prosperidad, se convirtió en sangre. Los peces flotaron muertos, y el agua, que antes saciaba la sed y regaba los campos, se volvió inútil. Fue un recordatorio de cómo los humanos, en su arrogancia, pueden contaminar las fuentes de vida, convirtiendo bendiciones en maldiciones. Pero el faraón no cedió. Entonces vinieron las ranas, saltando por cada rincón del imperio, invadiendo palacios y chozas por igual. Era como si la naturaleza misma se rebelara contra la opresión. Luego llegaron los piojos, las moscas, las pestes, y cada vez el faraón endurecía más su corazón. Las plagas no eran solo castigos, eran lecciones. Cada una de ellas desafiaba un aspecto del sistema egipcio, mostrando que ningún poder humano es absoluto. Hoy, en nuestra sociedad, ¿qué plagas enfrentamos? ¿El cambio climático, la desigualdad, la corrupción? ¿Cuántas señales necesitamos antes de cambiar nuestro camino? Finalmente, llegó la oscuridad. Durante 3 días, Egipto quedó envuelto en una sombra tan densa que nadie podía ver a su prójimo. Fue una metáfora del alma humana, cuando permitimos que el orgullo y la injusticia gobiernen. Nos cegamos a la luz, al amor y a la verdad. Capítulo 4. La noche de la decisión. La 10ª plaga fue la más devastadora, la muerte de los primogénitos. Pero antes de que llegara, Dios dio instrucciones específicas a los hebreos. Cada familia debía sacrificar un cordero y pintar la sangre en los dinteles de sus puertas. Esa sangre sería su protección, un símbolo de fe y obediencia. Esa noche, el silencio era casi insoportable. Las familias hebreas se reunieron en sus hogares, comiendo el cordero con hierbas amargas, recordando el sabor de la esclavitud. Afuera, en las calles de Egipto, el ángel de la muerte pasó, y los gritos de dolor comenzaron a llenar el aire. Pero en las casas marcadas con la sangre, había paz. Era un recordatorio de que la fe no elimina las tormentas, pero sí nos protege en medio de ellas. ¿Qué marcas dejamos hoy en nuestras puertas? ¿Qué hacemos para proteger a nuestras familias de las tormentas de la vida? Cuando el faraón finalmente cedió, no fue por compasión, sino por desesperación. ¡Váyanse!, gritó. ¡Llévense todo y váyanse! Los hebreos salieron apresuradamente, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también una promesa. Estaban dejando atrás la esclavitud para caminar hacia la libertad. Capítulo 5. El mar que se abrió como un sueño. El éxodo comenzó bajo la luz de las estrellas, con pasos apresurados y cargados de esperanza. Los hebreos, por primera vez en generaciones, caminaban sin cadenas. Pero la libertad, como un sueño recién nacido, era frágil. Detrás de ellos, Egipto no estaba dispuesto a dejarlos ir. El faraón, consumido por la ira y el orgullo, reunió su ejército. Carros de guerra, caballos poderosos y soldados armados salieron en persecución, como una tormenta que amenaza con devorar todo a su paso. Los hebreos, al escuchar el rugido de los carros acercándose, sintieron cómo el miedo comenzaba a corroer su recién adquirida esperanza. Frente a ellos estaba el Mar Rojo, vasto e imponente, un muro líquido que parecía imposible de cruzar. Detrás, el ejército egipcio avanzaba rápidamente. El pueblo clamó a Moisés, algunos con desesperación, otros con reproches. ¿Nos trajiste aquí para morir? ¿No había suficiente espacio para nuestras tumbas en Egipto? Moisés, con el corazón tambaleante pero con la fe firme, levantó su bastón. Su voz, aunque humana, resonó con autoridad divina. No teman, permanezcan firmes y verán la salvación del Señor. Y entonces ocurrió lo impensable. Un viento poderoso comenzó a soplar, y el mar, obedeciendo un mandato más allá de la comprensión humana, se dividió en dos.
Las aguas se alzaron como muros a ambos lados, dejando un camino seco en el centro. Era como si la naturaleza misma se inclinara ante el Dios de los hebreos. El pueblo cruzó, paso a paso, con los pies tocando el lecho marino y los ojos fijos en el horizonte. Cada paso era un acto de fe, una declaración de que la libertad valía cualquier riesgo. Hoy, ¿cuántas veces nos enfrentamos a nuestros propios mares rojos? Obstáculos que parecen insuperables, momentos en los que el miedo nos dice que retrocedamos, pero la historia nos enseña que, con fe y determinación, incluso los mares más profundos pueden abrirse. Capítulo 6. La caída de los opresores. El último hebreo cruzó el mar, y detrás de ellos, el ejército egipcio entró en el camino que las aguas habían dejado. Los carros avanzaban con furia, los soldados gritaban, y el faraón, desde la retaguardia, observaba con la seguridad de un hombre que creía que su poder era absoluto. Pero la naturaleza tenía otros planes. Las ruedas de los carros comenzaron a atascarse en el lecho marino. Los caballos, asustados, relinchaban y se detenían. Y entonces, Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, extendió su bastón una vez más. Las aguas, que habían permanecido quietas y obedientes, regresaron con toda su fuerza. El mar se cerró sobre los egipcios, cubriendo a los soldados, los carros y el orgullo del faraón. En un instante, el ejército más poderoso del mundo fue derrotado, no por espadas, sino por el poder de un Dios que lucha por la libertad de los oprimidos. Al otro lado del mar, los hebreos miraron hacia atrás y vieron cómo las aguas se calmaban, dejando solo silencio. Fue un momento de asombro y gratitud. Miriam, la hermana de Moisés, tomó un tambor y comenzó a cantar. El Señor ha triunfado gloriosamente. Al caballo y al jinete arrojó al mar. El pueblo se unió en cánticos y danzas, celebrando no solo su libertad, sino también la justicia que había caído sobre sus opresores. En nuestras vidas, ¿cuántas veces vemos caer a los faraones que nos han oprimido? La justicia puede tardar, pero siempre llega, como un río que encuentra su camino hacia el mar. Capítulo 7. El desierto como maestro. La libertad, aunque dulce, traía consigo nuevos desafíos. El pueblo hebreo, ahora libre, debía enfrentarse al desierto, un lugar donde no había abundancia, solo necesidad. El desierto no era solo un lugar físico, era un espacio de transformación, un crisol donde las almas serían moldeadas. El primer desafío fue el agua. Los hebreos, sedientos bajo el sol abrasador, comenzaron a quejarse. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir de sed? Moisés, desesperado, clamó al Señor, y Dios respondió. Con un golpe de su bastón, Moisés hizo brotar agua de una roca. Era un recordatorio de que, incluso en los lugares más áridos, Dios puede proveer. Luego vino el maná, un alimento que caía del cielo cada mañana como el rocío. Era blanco, suave y dulce, como si la misma creación conspirara para alimentar al pueblo. Pero había una condición. Solo podían recoger lo necesario para cada día. Si intentaban acumular más, el maná se pudría. Esta lección era profunda. Dios les enseñaba que la codicia, incluso en la libertad, puede convertirse en una nueva forma de esclavitud. En el desierto aprendieron que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en confiar. Hoy, en un mundo obsesionado con el consumo y la acumulación, ¿qué podemos aprender del maná? ¿Cuántas veces olvidamos que lo esencial ya está provisto y que la codicia solo nos deja vacíos? Capítulo 8. El monte del pacto. Después de semanas de viaje, el pueblo llegó al monte Sinaí, un lugar envuelto en misterio y majestad. La montaña estaba cubierta de nubes, truenos y relámpagos, como si el cielo mismo descendiera para encontrarse con la tierra. Dios llamó a Moisés a subir, y él, con temor y reverencia, ascendió solo.
Allí, en la cima, Dios le entregó los 10 mandamientos, no como simples reglas, sino como un pacto, un mapa para construir una sociedad basada en la justicia y el amor. No tendrás otros dioses delante de mí. No matarás. No robarás. Cada mandamiento era una piedra angular para una nueva nación, una que debía ser diferente de Egipto, una que debía reflejar el carácter de Dios. Mientras Moisés estaba en la cima, el pueblo, abajo, comenzó a impacientarse. En su incertidumbre, construyeron un becerro de oro, un ídolo que representaba su deseo de regresar a lo conocido, incluso si eso significaba volver a la esclavitud. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, construimos becerros de oro? Cosas que nos dan una falsa sensación de seguridad, pero que en realidad nos alejan de nuestra verdadera libertad. Cuando Moisés descendió y vio el ídolo, su corazón se rompió. Pero incluso en medio de su ira, Dios mostró misericordia. El pacto no se rompió. La historia continuó. Capítulo 9. El largo camino hacia la promesa. El desierto no era solo un lugar de tránsito, era un maestro severo. Cada día, los hebreos enfrentaban pruebas que los empujaban a cuestionarse. ¿Qué significa ser libres? Porque la libertad no era solo la ausencia de cadenas, sino una transformación interna, un aprendizaje constante para depender de algo más grande que ellos mismos. Pero el pueblo, acostumbrado a la esclavitud, a menudo se rebelaba contra el proceso. Las quejas se convirtieron en un murmullo constante. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allí teníamos comida, incluso si éramos esclavos. El desierto expuso sus corazones como un espejo que muestra nuestras debilidades más profundas, y no eran tan diferentes de nosotros. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, anhelamos regresar a lo conocido, incluso si nos hace daño, porque el cambio nos asusta? A pesar de sus quejas, Dios no los abandonó. Durante el día, una columna de nube los guiaba, protegiéndolos del calor abrasador. Durante la noche, una columna de fuego iluminaba su camino, recordándoles que no estaban solos. El desierto, con todo su vacío, se convirtió en un lugar donde la presencia divina era palpable. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, siempre hay una luz que nos guía, si estamos dispuestos a verla. Capítulo 10. El becerro de oro y la fragilidad humana. El monte Sinaí seguía cubierto de nubes y relámpagos, mientras Moisés permanecía en la cima, recibiendo las instrucciones divinas. Pero abajo, el pueblo hebreo comenzaba a perder la paciencia. Sentían que habían sido abandonados, que su líder no regresaría, y en su desesperación recurrieron a lo que conocían: el oro. «Haznos un Dios que podamos ver», clamaron a Aarón, «un Dios que nos guíe». Con el oro que habían traído de Egipto, fundieron un becerro, una imagen que representaba su deseo de control, de seguridad tangible. Bailaron y festejaron alrededor del ídolo, creyendo que habían encontrado algo que los llenaría. Cuando Moisés descendió del monte y vio el becerro, su rostro, que brillaba con la gloria de Dios, se oscureció de ira. Arrojó las tablas de piedra, rompiéndolas, como un símbolo de la ruptura del pacto que el pueblo había cometido. «¿Cómo pudieron hacer esto?», gritó Moisés. «¿Después de todo lo que Dios ha hecho por ustedes?». El becerro de oro no era solo un ídolo, era un reflejo de la fragilidad humana, de nuestra tendencia a buscar respuestas fáciles y soluciones inmediatas, incluso si eso significa traicionar nuestros valores. Hoy, ¿cuáles son nuestros becerros de oro? ¿El dinero? ¿El poder? ¿La fama? ¿Cuántas veces sacrificamos lo eterno por lo temporal? Capítulo 11. Misericordia en medio del juicio. La ira de Moisés era comprensible, pero el pueblo estaba aterrorizado. Sabían que habían fallado, que habían traicionado el pacto.
Algunos cayeron de rodillas llorando, mientras otros intentaban justificar sus acciones. Pero incluso en medio de su pecado, Dios mostró misericordia. Moisés, intercediendo por el pueblo, subió nuevamente al monte Sinaí. Allí, en la soledad de la cima, clamó: «Señor, si vas a destruirlos, bórrame a mí también de tu libro». La respuesta de Dios fue un acto de gracia. «Haré un nuevo pacto. Mi presencia irá con ustedes». Dios escribió nuevamente las leyes en tablas de piedra, recordándole al pueblo que, aunque habían fallado, la historia no había terminado. La redención era posible. En nuestras vidas, ¿cuántas veces caemos y sentimos que no hay vuelta atrás? Pero esta historia nos recuerda que siempre hay una segunda oportunidad, si estamos dispuestos a arrepentirnos y comenzar de nuevo. Capítulo 12. El tabernáculo y la presencia divina. Dios ordenó al pueblo construir un tabernáculo, un lugar donde su presencia pudiera habitar entre ellos. No era un templo opulento como los de Egipto, sino una tienda sencilla, hecha con materiales que el mismo pueblo ofreció. El tabernáculo era un símbolo poderoso. Representaba que Dios no estaba distante, sino que caminaba con ellos, que habitaba en medio de su fragilidad y humanidad. Cada detalle del tabernáculo tenía un propósito. El arca del pacto, cubierta con oro, contenía las tablas de la ley, un recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo. La lámpara de 7 brazos, el candelabro, representaba la luz divina que nunca se apaga. Hoy, en un mundo donde buscamos constantemente llenar nuestros vacíos con cosas externas, el tabernáculo nos recuerda que la verdadera plenitud no viene de lo que poseemos, sino de la presencia de lo divino en nuestras vidas. Capítulo 13. La jornada interminable. El camino hacia la tierra prometida era largo, no solo en distancia, sino en transformación. Los hebreos no estaban listos para entrar en la tierra que fluía leche y miel. Habían salido de Egipto, pero Egipto todavía vivía en sus corazones. El desierto se convirtió en un campo de entrenamiento espiritual. Cada día era una lección, una oportunidad para aprender a confiar, a depender, a dejar atrás las cadenas invisibles que aún los ataban. Pero no todos estaban dispuestos a aprender. Algunos anhelaban regresar a Egipto, a la comodidad de lo conocido, incluso si eso significaba esclavitud. Otros se rebelaron abiertamente, cuestionando la autoridad de Moisés y la provisión de Dios. «¿Por qué nos trajiste aquí?», repetían una y otra vez. ¿Acaso no sería mejor morir en Egipto? La jornada interminable era un reflejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos resistimos al cambio, al crecimiento, porque el proceso es doloroso? Pero el desierto, aunque duro, es necesario. Es el lugar donde somos moldeados, donde aprendemos a ser verdaderamente libres. Capítulo 14. Espías en la tierra prometida. Finalmente, después de meses de viaje, el pueblo llegó a las fronteras de la tierra prometida. Moisés envió a 12 espías para explorar la tierra, para traer un informe de lo que les esperaba. Cuando los espías regresaron, sus informes estaban divididos. 10 de ellos hablaron de gigantes, de ciudades fortificadas, de un enemigo imposible de derrotar. Pero 2, Josué y Caleb, vieron algo diferente. «Es verdad que la tierra es poderosa», dijeron, «pero si el Señor está con nosotros, la conquistaremos». El pueblo, sin embargo, eligió escuchar a los 10. El miedo se propagó como un incendio, y una vez más comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. «Es mejor que regresemos a Egipto», clamaron. «Al menos allí sabíamos qué esperar». En ese momento, Dios tomó una decisión. Esta generación, que había visto milagro tras milagro pero aún no confiaba, no entraría en la tierra prometida. Solo sus hijos, junto con Josué y Caleb, verían el cumplimiento de la promesa.
Hoy, ¿cuántas veces permitimos que el miedo nos robe nuestras promesas? ¿Cuántas veces vemos los gigantes en nuestras vidas y olvidamos al Dios que puede derribarlos? Capítulo 15. El precio de la desobediencia. El pueblo hebreo, al escuchar el juicio de Dios, se llenó de lamento. La tierra prometida, que había estado tan cerca, ahora parecía un sueño inalcanzable. Pero incluso en su tristeza, el orgullo y la terquedad persistieron. «Subiremos y tomaremos la tierra», dijeron algunos. «Hemos pecado, pero ahora lucharemos». Sin embargo, Moisés los detuvo. «No lo hagan. El Señor no está con ustedes. Si intentan tomar la tierra por su cuenta, serán derrotados». Pero no escucharon. Un grupo de hombres, armados con valentía mal dirigida, marchó hacia las colinas para enfrentarse a los cananeos. La derrota fue devastadora. Los hebreos regresaron al campamento, humillados y heridos, aprendiendo una dura lección. La victoria no viene de la fuerza humana, sino de la obediencia a Dios. En nuestras vidas, ¿cuántas veces intentamos forzar las cosas por nuestra cuenta sin escuchar la voz de la sabiduría? Esta historia nos recuerda que la desobediencia no solo nos aleja de nuestras metas, sino que a menudo nos lleva a retroceder aún más. Capítulo 16. 4 décadas de transformación. El juicio de Dios fue claro. La generación que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. Durante 40 años vagarían por el desierto hasta que una nueva generación, libre de las cadenas mentales de la esclavitud, estuviera lista para tomar la promesa. El desierto se convirtió en un lugar de transición, un espacio donde los hijos de los esclavos aprenderían a ser conquistadores. Fue un tiempo de purificación, de dejar atrás las mentalidades de Egipto y abrazar una nueva identidad como el pueblo de Dios. A lo largo de esas décadas, Dios continuó proveyendo. El maná seguía cayendo cada mañana y el agua brotaba de las rocas cuando era necesario. Pero también fue un tiempo de disciplina. Cada rebelión, cada queja, fue respondida con justicia, porque el desierto no era solo un lugar de supervivencia, sino una escuela de carácter. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos desiertos que parecen interminables. Pero estos tiempos de espera y prueba no son castigos, son oportunidades para crecer, para transformar nuestras mentes y corazones y para prepararnos para lo que viene. Capítulo 16. Moisés y el agua de Meribá. A medida que los años pasaban, incluso Moisés, el líder elegido por Dios, enfrentó sus propios momentos de debilidad. En una ocasión, el pueblo, como tantas veces antes, se quejó de la falta de agua. «¿Por qué nos sacaste de Egipto?», gritaron. «¿Para morir aquí, en este desierto?». Moisés, agotado por décadas de quejas y rebeliones, clamó a Dios. Y Dios, en su paciencia, le dio instrucciones claras. «Habla a la roca, y de ella saldrá agua para el pueblo». Pero Moisés, frustrado, golpeó la roca con su bastón en lugar de hablarle, diciendo al pueblo con enojo: «Escuchen, rebeldes, ¿acaso debemos sacar agua para ustedes?». El agua brotó, pero las palabras y acciones de Moisés revelaron algo profundo. Incluso los líderes más grandes son humanos, con sus propias luchas internas. Por esta acción, Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida. Este momento nos enseña que incluso los más fuertes pueden fallar y que nuestras acciones, especialmente como líderes, tienen consecuencias. Pero también nos recuerda que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Capítulo 18. La serpiente de bronce. En otro momento de rebelión, el pueblo volvió a quejarse contra Dios y contra Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? No hay pan, no hay agua, y estamos hartos de este maná miserable». En respuesta,
Dios permitió que serpientes venenosas invadieran el campamento. Muchos murieron, y el pueblo, arrepentido, clamó a Moisés: «Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ora por nosotros para que Él quite las serpientes». Dios, en su misericordia, le dio a Moisés una solución inusual. «Haz una serpiente de bronce y colócala en un asta. Todo el que sea mordido y mire a la serpiente, vivirá». Moisés obedeció, y aquellos que miraron a la serpiente fueron sanados. Este evento, aunque extraño, era un símbolo poderoso. La salvación no venía de eliminar el peligro, sino de confiar en la provisión de Dios. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos serpientes que nos hieren, ya sea física, emocional o espiritualmente. Pero esta historia nos recuerda que la sanidad y la redención están disponibles si levantamos nuestra mirada hacia lo divino. Capítulo 19. La muerte de Aarón. El desierto también fue un lugar de despedidas. Aarón, el hermano de Moisés y el primer sumo sacerdote de Israel, llegó al final de su vida en el monte Hor. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que subieran a la cima de la montaña, junto con Eleazar, el hijo de Aarón. Allí, en la cima, Moisés quitó las vestiduras sacerdotales de Aarón y las colocó sobre Eleazar, marcando la transición del sacerdocio a la siguiente generación. Aarón murió en paz, y el pueblo lloró su pérdida durante 30 días. La muerte de Aarón fue un recordatorio de que incluso los líderes más amados son mortales, y que el propósito de Dios continúa a través de las generaciones. En nuestras vidas enfrentamos pérdidas que parecen insuperables, pero esta historia nos enseña que, aunque las personas pasan, el legado de fe y servicio puede continuar. Capítulo 20. La preparación para la conquista. Finalmente, después de 40 años, la nueva generación de hebreos estaba lista. Habían aprendido a confiar en Dios, a depender de su provisión y a caminar en obediencia. Pero antes de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, Dios les dio instrucciones claras a través de Moisés. Recuerden todo lo que han aprendido en el desierto. No olviden al Señor cuando entren en la tierra. No se dejen seducir por los ídolos de las naciones que ocuparán. Moisés, sabiendo que su tiempo estaba llegando a su fin, reunió al pueblo y les dio un último discurso, lleno de advertencias, promesas y bendiciones. Les recordó que la libertad no era solo un regalo, sino una responsabilidad. Hoy, en nuestras vidas, también enfrentamos tierras prometidas, metas, sueños y propósitos que Dios pone delante de nosotros. Pero esta historia nos desafía a preguntarnos: ¿estamos preparados para manejarlos con sabiduría y gratitud? Capítulo 21. La despedida de Moisés. El momento había llegado. Moisés, el hombre que había guiado al pueblo durante 40 años, sabía que no cruzaría el río Jordán. Aunque su corazón anhelaba ver la tierra prometida, aceptó con humildad el plan de Dios. Reunió al pueblo una última vez en las llanuras de Moab y les habló con la pasión y la sabiduría de un padre que deja un legado a sus hijos. Sus palabras eran tanto un recordatorio como una advertencia. Recuerden al Señor su Dios, que los sacó de Egipto con mano poderosa. No olviden sus mandamientos. Si lo obedecen, prosperarán en la tierra. Pero si se apartan de Él y siguen a otros dioses, enfrentarán destrucción. Moisés les recordó las lecciones del desierto, la provisión del maná, el agua de la roca, la columna de nube y fuego. Cada milagro era una prueba de la fidelidad de Dios. Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan la vida para que ustedes y sus descendientes vivan. Después, Moisés bendijo a cada tribu, pronunciando palabras proféticas que delineaban su futuro. Su amor por el pueblo era evidente.
incluso cuando sabía que no caminaría con ellos en la siguiente etapa de su viaje. Capítulo 22. La muerte de Moisés. Dios llevó a Moisés a la cima del monte Nebo, desde donde podía ver la tierra prometida. Desde allí, contempló el vasto territorio que el pueblo heredaría: colinas verdes, valles fértiles, ríos serpenteantes. Era un vistazo al cumplimiento de la promesa, un regalo final para el líder que había dedicado su vida a esa misión. «Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob», dijo Dios. «Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no cruzarás». Moisés, con 120 años, no estaba débil ni enfermo. Su vista seguía clara y su fuerza no había menguado, pero sabía que su tiempo había terminado. Allí, en la soledad del monte Nebo, Moisés murió, y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. El pueblo lloró su muerte durante 30 días. Aunque sabían que la misión continuaba, la pérdida de Moisés fue profunda. Era más que un líder. Era el hombre que había hablado cara a cara con Dios, que había intercedido por ellos, que había cargado con sus quejas y rebeliones. Sin embargo, la historia no terminó con Moisés. Su legado vivía en las leyes, en las historias y en la nueva generación que estaba lista para tomar la tierra prometida. Capítulo 23. Josué, el nuevo líder. Con la muerte de Moisés, la responsabilidad de liderar al pueblo recayó sobre Josué, su fiel asistente. Dios habló directamente a Josué, dándole una promesa que resonaría por generaciones. «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados». Estas palabras llenaron a Josué de valor. Sabía que la tarea no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Bajo su liderazgo, el pueblo se preparó para cruzar el río Jordán, un acto que marcaría el inicio de una nueva era. Antes de avanzar, Josué envió espías a Jericó, una ciudad fortificada en la tierra prometida. Allí, los espías encontraron refugio en la casa de Rahab, una mujer que, aunque no era israelita, reconoció el poder del Dios de los hebreos. «Sé que el Señor les ha dado esta tierra», dijo Rahab. «Por favor, juren que protegerán a mi familia cuando tomen la ciudad». Los espías prometieron hacerlo, y Rahab colgó un cordón escarlata en su ventana como señal de salvación. Este acto de fe de una mujer extranjera demostró que la promesa de Dios no estaba limitada por fronteras ni linajes. Capítulo 24. El cruce del Jordán. El pueblo llegó al río Jordán, que estaba desbordado debido a la temporada de cosecha. Cruzarlo parecía imposible, pero Dios tenía un plan. Josué ordenó a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto y caminaran hacia el agua. Cuando sus pies tocaron el río, las aguas se detuvieron, formando un muro aguas arriba. El lecho del río quedó seco, y todo el pueblo cruzó al otro lado, tal como sus antepasados habían cruzado el Mar Rojo. Josué ordenó que se recogieran 12 piedras del lecho del río, una por cada tribu, y que se colocaran como un monumento en Gilgal. Cuando sus hijos pregunten en el futuro ¿qué significan estas piedras?, les dirán que el Señor detuvo las aguas del Jordán para que cruzáramos. Este monumento será un recordatorio eterno de su poder. El cruce del Jordán no solo marcó el inicio de la conquista, sino también el cumplimiento de una promesa que había tardado generaciones en realizarse. Capítulo 25. La conquista de Jericó. La primera gran prueba en la tierra prometida fue Jericó, una ciudad rodeada de murallas impenetrables. Pero Dios dio a Josué una estrategia que parecía absurda desde una perspectiva humana. Marchen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. En el 7º día, marchen 7 veces, y luego hagan sonar las trompetas.
las murallas caerán. El pueblo obedeció, aunque la estrategia probablemente parecía ridícula. Durante 6 días marcharon en silencio, mientras los habitantes de Jericó los observaban desde las murallas. En el 7º día, al completar la 7ª vuelta, las trompetas sonaron, y el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Las murallas de Jericó se derrumbaron y la ciudad fue tomada. Rahab y su familia fueron salvados, cumpliendo la promesa hecha por los espías. Este evento fue un recordatorio de que la victoria no viene por la fuerza humana, sino por la obediencia y la fe en Dios. Capítulo 24. La tierra prometida. Al fin. Con la caída de Jericó, comenzó la conquista de la tierra prometida. Tribu por tribu, el pueblo tomó posesión del territorio, enfrentando desafíos pero siempre recordando que Dios estaba con ellos. Josué, al final de su vida, reunió al pueblo y les recordó su pacto con Dios. Elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió con una voz unánime: serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. La tierra prometida, que había sido un sueño durante generaciones, finalmente era una realidad, pero con ella venía la responsabilidad de vivir como un pueblo apartado, un pueblo que reflejara la justicia, la misericordia y la santidad de Dios. Capítulo 27. La traición del corazón humano. A pesar de las victorias iniciales en la tierra prometida, el corazón humano, como siempre, demostró ser frágil. Con el paso del tiempo, algunas tribus hebreas comenzaron a comprometerse con los pueblos que no habían expulsado por completo, adoptando sus costumbres y adorando a sus dioses. Josué, ya anciano, observó con tristeza cómo el pueblo que había sido testigo de milagros comenzaba a olvidar al Dios que los había liberado. Convocó una última asamblea en Siquem, un lugar sagrado donde se renovó el pacto. «Ustedes han visto todo lo que el Señor ha hecho por ustedes», les dijo con voz firme. «Pero si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él los entregará a sus enemigos». El pueblo respondió con fervor: «Nunca abandonaremos al Señor. Serviremos a nuestro Dios». Josué los miró con gravedad. Sabía que las palabras eran fáciles, pero la verdadera prueba estaba en las acciones. Ustedes son testigos contra sí mismos de que han elegido servir al Señor. El pueblo reafirmó su compromiso, y Josué estableció un recordatorio, una gran piedra colocada bajo un árbol sagrado, como testigo de su promesa. Pero incluso mientras el pueblo gritaba su lealtad, las semillas de la traición ya estaban plantadas en sus corazones. Capítulo 28. Los jueces y el ciclo interminable. Después de la muerte de Josué, el pueblo quedó sin un líder fuerte. Aunque habían conquistado gran parte de la tierra prometida, las tribus comenzaron a vivir de manera independiente, olvidando los mandatos de Dios. Así comenzó un ciclo que definiría esta etapa de la historia. El pueblo pecaba, adorando a dioses extranjeros. Dios permitía que fueran conquistados por sus enemigos. El pueblo clamaba por ayuda, y Dios levantaba un juez para liberarlos. Débora, Gedeón, Sansón, cada juez era un recordatorio de la misericordia de Dios, pero también de la incapacidad del pueblo para mantenerse fiel. Uno de los momentos más oscuros ocurrió cuando Sansón, un hombre elegido por Dios desde su nacimiento, desperdició su llamado debido a sus deseos egoístas. Aunque al final recuperó su fuerza y derrotó a los filisteos, su vida fue un reflejo de la lucha interna del pueblo, un potencial inmenso, pero constantemente comprometido por la debilidad humana. El libro de los jueces termina con una frase inquietante. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de caos, pero también de preparación. Dios estaba trabajando tras bambalinas,
preparando el escenario para algo mucho más grande. Capítulo 29. La esperanza en medio del caos. En medio de la oscuridad del período de los jueces, surgió una historia de redención que brilló como una luz en la noche. Era la historia de Ruth, una mujer extranjera de Moab, que eligió seguir al Dios de Israel. Después de la muerte de su esposo, Ruth pudo haber regresado a su tierra y a sus dioses, pero en lugar de eso, decidió permanecer con su suegra, Noemí, y abrazar la fe del pueblo de Israel. «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios», le dijo con determinación. En Belén, Ruth trabajó arduamente para cuidar de Noemí, recogiendo espigas en los campos de un hombre llamado Booz. Su humildad y dedicación no pasaron desapercibidas, y Booz, un pariente cercano, asumió el papel de redentor, casándose con ella y restaurando su linaje. De esta unión nació Obed, el abuelo del rey David. La historia de Ruth fue un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios siempre tiene un plan. A través de una extranjera fiel, estaba escribiendo una historia de redención que culminaría en el nacimiento de un rey eterno. Capítulo 30. El rey que unió a Israel. El pueblo, cansado de la anarquía, clamó por un rey. Querían ser como las naciones vecinas, con un líder humano que los guiara. Aunque esta petición no agradó a Dios, les concedió lo que pedían. El primer rey, Saúl, comenzó con humildad, pero su orgullo y desobediencia lo llevaron a la ruina. Entonces, Dios eligió a un joven pastor llamado David, un hombre conforme a su corazón. David, aunque imperfecto, unió a las tribus de Israel y estableció Jerusalén como la capital. Bajo su reinado, Israel floreció, y el arca del pacto fue llevada a la ciudad con gran celebración. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», escribió David en uno de sus salmos, reflejando su profunda conexión con Dios. Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que su linaje reinaría para siempre. Pero incluso en medio de sus triunfos, David enfrentó pruebas y caídas, recordándonos que incluso los más grandes líderes son humanos. El reinado de David marcó el inicio de una nueva era para Israel, pero también plantó las semillas de un reino eterno que cambiaría el mundo para siempre. Capítulo 31. El final épico, la promesa cumplida. Los siglos pasaron, y el linaje de David enfrentó altibajos. Israel se dividió, cayó en manos de potencias extranjeras, y el pueblo fue llevado al exilio. Pero incluso en los momentos más oscuros, los profetas proclamaron una promesa. Un día, un rey vendría del linaje de David, un rey que establecería un reino eterno de paz y justicia. Finalmente, en un pequeño pueblo llamado Belén, la promesa se cumplió. Una joven llamada María dio a luz a un niño, y los ángeles proclamaron: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Ese niño, Jesús, no era solo un rey terrenal, era el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Era el Redentor que traería libertad no solo a Israel, sino al mundo entero. Jesús vivió una vida perfecta, enseñando sobre el amor, la justicia y el reino de Dios. Su muerte en la cruz fue el sacrificio final, y su resurrección marcó el inicio de una nueva creación. El éxodo, que comenzó con Moisés y el pueblo de Israel, alcanzó su culminación en Cristo. Él abrió un camino no solo a una tierra prometida física, sino a una eternidad con Dios. Hoy, la historia continúa. Cada uno de nosotros está invitado a ser parte de este gran éxodo, a dejar atrás nuestras cadenas y caminar hacia la verdadera libertad. La historia de Israel, de Moisés, de David y de Jesús no es solo su historia, es nuestra historia.